Bendiciones en el nombre de Jesús. Les saluda su hermano y servidor en Cristo, Alex Cordero, predicador católico. El día de hoy tengo el agrado, el gran honor de poder disertar para ustedes esta bella consideración de San Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, el cual se titula Abuso de la Divina Misericordia. Yo sé que les va a gustar, yo sé que también lo van a poder compartir con sus comunidades. Muchísimas gracias. Bendiciones. En el nombre de Jesús. Refiérese en la parábola de la cizaña que habiendo crecido en un campo esa mala hierba mezclada con el buen grano, querían los criados irla a arrancar. Pero el amo les replicó: dejadla crecer, después la arrancaremos para echarla al fuego. Infiérese de esta parábola, por una parte, la paciencia de Dios para con los pecadores y por otra, su rigor con los obstinados. Dice San Agustín que el enemigo engaña de dos maneras a los hombres: con desesperación y con esperanza. Cuando el pecador ha pecado ya, le mueve a desesperarse por el temor de la divina justicia. Pero antes de pecar, le anima a que caiga en tentación por la esperanza de la divina misericordia. Por eso el santo nos amonesta diciendo: después del pecado, ten esperanza en la misericordia. Antes del pecado, teme la divina justicia. Y así es, en efecto, porque no merece la misericordia de Dios el que se sirve de ella para ofenderle. La misericordia se usa con quien teme a Dios, no con quien la utiliza para no temerle. El que ofende a la justicia puede acudir a la misericordia, pero el que ofende a la misericordia, ¿a quién acudirá? Difícilmente se hallará un pecador tan desesperado que quiera expresamente condenarse. Los pecadores quieren pecar, mas sin perder la esperanza de la salvación. Pecan y dicen: Dios es la misma bondad. Aunque ahora esté pecando, más adelante me confesaré. Así piensan los pecadores, dice San Agustín. Pero, oh Dios mío, así pensaron muchos que ya están condenados. No digas, exclama el Señor, la misericordia de Dios es grande. Mis innumerables pecados, con un acto de contrición, me serán perdonados. No habléis así, nos dice el Señor. ¿Y por qué? Porque su ira está tan pronto como su misericordia, y su ira mira a los pecadores. La misericordia de Dios es infinita, pero los actos de ella o los de conmiseración son finitos. Dios es clemente, pero también justo. Soy justo y misericordioso, dijo el Señor a Santa Brígida, y los pecadores solo atienden
a la misericordia. San Basilio escribe: los pecadores no quieren ver más que la mitad. Bueno es el Señor, pero además es justo. No queramos considerar solamente una mitad de Dios. Sufrir al que se sirve de la bondad de Dios para más ofenderle, antes fuera injusticia que misericordia. La clemencia fue ofrecida al que teme a Dios, no a quien abusa de ella. A los obstinados los amansa la justicia, porque como dice San Agustín, la veracidad de Dios resplandece aún en sus amenazas. Y dice el Crisóstomo: guardaos cuando el demonio, no Dios, os promete la divina misericordia con el fin de que pequéis. Ay de aquel que para pecar atiende a la esperanza, dice San Agustín. ¿A cuántos ha engañado y perdido esa vana ilusión? Desdichado del que abusa de la piedad de Dios para ofenderle más. Lucifer fue con tan asombrosa presteza castigado por Dios, porque al rebelarse no esperaba recibir castigo, dice San Bernardo. El rey Manasés pecó, luego se convirtió y Dios le perdonó. Pero Amón, su hijo, que viendo cuán fácil su padre había conseguido el perdón su padre, llevó mala vida con la esperanza de ser perdonado, pero no hubo misericordia. Por esa causa, dice San Juan Crisóstomo, como se condenó Judas, porque se atrevió a pecar confiado en la benignidad de Jesucristo. En suma, si Dios espera con paciencia, no espera siempre. Pues si el Señor siempre nos tolerase, nadie se condenaría. Pero la opinión más común es que la mayor parte de los cristianos adultos se condena. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, dice el Señor, y muchos son los que entran por él. Quien ofende a Dios, fiado en la esperanza de ser perdonado, es un escarnecedor y no un penitente. Por otra parte, afirma San Pablo que Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se ríe. Y sería burlarse de Dios el ofenderle siempre que quisiéramos y luego ganar el cielo. Quien siembra pecados no ha de esperar otra cosa que el eterno castigo del infierno. La red con la que el demonio arrastra a todos los cristianos que se condenan es sin duda ese engaño con que los seducía diciéndoles: pecad libremente, que a pesar de todo ello os habéis de salvar. Mas el Señor maldice al que peca esperando perdón. La esperanza después del pecado, cuando el pecador de verdad se arrepiente, es grata a Dios. Pero la de los obstinados le es abominable.
Semejante esperanza provoca el castigo de Dios, así como se provocaría a ser castigado el siervo que ofendiese a su Señor, precisamente porque éste es bondadoso y amable. Dirá quizá alguno, puesto que Dios ha tenido para mí tanta clemencia en el pasado, espero que también la tendrá en lo venidero. Mas yo respondo, y por haber sido tan misericordioso contigo, ¿quieres volver a ofenderle? De ese modo, dice San Pablo, desprecias la bondad y la paciencia de Dios. Ignoras que si el Señor ha sido hasta ahora bueno contigo, no ha sido para que sigas ofendiéndole, sino para que te duelas del mal que hiciste. Y aun cuando tú, fiado en la divina misericordia, no temas abusar de ella, el Señor te la retirará. Como dice el Salmo 7, si vosotros no os convirtieres, entensará su arco y le preparará. También en Deuteronomio dice, mía es la venganza, y yo les daré el pago a su tiempo. Hermanos, Dios espera, mas cuando llega la hora de la justicia, no espera más y castiga. Quien ofende a Dios, fiado en la esperanza de ser perdonado, es un escarnecedor y no un penitente. Por otra parte, afirma San Pablo que Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se ríe. Y sería burlarse de Dios el ofenderle siempre que quisiéramos y luego ganar el cielo. Quien siembra pecado no ha de esperar otra cosa que el eterno castigo del infierno. La red con que el demonio arrastra a casi todos los cristianos que se condenan es sin duda ese engaño con que los seducía diciéndoles, pecad libremente, que a pesar de todo ello os habéis de salvar. Mas el Señor maldice al que peca esperando perdón. La esperanza después del pecado, cuando el pecador de verdad se arrepiente, es grata a Dios. Pero la de los obstinados le es abominable. Semejante esperanza provoca el castigo de Dios, así como se provocaría a ser castigado el siervo que ofendiese a su Señor, precisamente porque éste es bondadoso y amable. Dirá quizá alguno, puesto que Dios ha tenido para mí tanta clemencia en el pasado, espero que también la tendrá en lo venidero. Mas yo respondo, y por haber sido tan misericordioso contigo, ¿quieres volver a ofenderle?
De ese modo, dice San Pablo, desprecias la bondad y la paciencia de Dios. Ignoras que si el Señor te ha sufrido hasta ahora, no ha sido para que sigas ofendiéndole, sino para que te duelas del mal que hiciste. Y aun cuando tú, fiado en la divina misericordia, no temas abusar de ella, el Señor te la retirará. Como dice el Salmo 7, si vosotros no os convirtiereis, entensará su arco y le preparará. También en Deuteronomio dice, mía es la venganza, y yo les daré el pago a su tiempo. Hermanos, Dios espera, mas cuando llega la hora de la justicia, no espera más y castiga. Aguarda Dios al pecador a fin de que se enmiende, pero al ver que el tiempo concedido para llorar los pecados solo sirve para que los acreciente, válese de ese mismo tiempo para ejercitar su justicia. De suerte que el propio tiempo concedido, la misma misericordia otorgada, serán parte para que el castigo sea más riguroso y el abandono más inmediato. Y os preguntaréis, ¿y cómo nos abandona Dios? ¿O envía la muerte al pecador que así muere sin arrepentirse? ¿O bien le priva de las gracias abundantes y no le deja más que la gracia suficiente, con la cual, si bien pudiera el pecador salvarse, no se salvará? Obcecada la mente, endurecido el corazón, dominado por los malos hábitos, será la salvación moralmente imposible. Y así seguirá, si no en absoluto, al menos moralmente abandonado. ¡Qué castigo! Triste señal es que el dueño rompa el cercado y deje que en la viña entren los que quisieren, hombres y ganados. Prueba es de que ya la ha abandonado. Así Dios, cuando deja abandonada un alma, le quita la valla del temor de Dios, de los remordimientos de conciencia, le deja sumida en tinieblas y luego penetran en ella todos los monstruos de los vicios. Y el pecador, abandonado en esa oscuridad, lo desprecia ahora ya todo: la gracia divina, la gloria, los avisos, los consejos y excomuniones. Se burlará de su propia condenación. Le dejará Dios en esta vida sin castigarle, y en esto consiste su mayor castigo. Apiadémonos del impío,
no aprenderá jamás justicia, dice Isaías. Y comentando este pasaje, dice San Bernardo, no quiero esa misericordia más terrible que cualquier ira. Terrible castigo es que Dios deje al pecador en sus pecados y que al parecer no le pida cuenta de ellos. Diríase como que no se indigna contra él, que le permite alcanzar cuanto de este mundo desea. Desdichados los pecadores que prosperan en esta vida mundana. Señal es que Dios espera a ejercitar en ellos su justicia durante la vida eterna. Pregunta Jeremías, ¿por qué el camino de los impíos va en prosperidad? Y responde enseguida, congrégalos como el rebaño para el matadero. No hay pues mayor castigo que el que Dios permita al pecador añadir pecados a pecados. Según lo que dice David, ponles maldad sobre maldad, borrados sean del libro de los vivos. Acerca de lo cual dice San Roberto Bellarmino, no hay castigo más grande como que el pecado sea pena del propio pecado. Más le valiera a alguno de estos infelices que cuando cometió el primer pecado, el Señor le hubiera hecho morir, porque muriendo después padecerá tantos infiernos como pecados hubiere cometido. Refiérese en la vida del padre Luis de Lanuza, que cierto día dos amigos estaban paseando juntos en Palermo. Y uno de ellos, llamado César, que era comediante, notando que el otro se mostraba pensativo en extremo, le dijo, apostaría a que has ido a confesarte, y por eso estás tan preocupado. Yo no quiero tomar tales escrúpulos. Un día me dijo el padre Lanuza que Dios me daba 12 años de vida y que si en ese plazo no me enmendaba, tendría mala suerte. Después, he viajado por muchas partes del mundo, he padecido varias enfermedades y en una de ellas estuve a punto de morir. Pero en este mes, cuando van a terminar los famosos 12 años, me hallo mejor que nunca. Y luego invitó a su amigo a que fuese el sábado inmediato a ver el estreno de una comedia que el mismo César había compuesto. Y en aquel sábado, que fue el sábado 24 de noviembre de 1668, cuando César se disponía a salir a escena, dióle de improviso una congestión y murió repentinamente en los brazos de una actriz. Así acabó la comedia. Pues bien, hermano mío, cuando la tentación del enemigo te mueva a pecar otra vez, si quieres condenarte, puedes libremente cometer el pecado, mas no digas que deseas tu salvación. Mientras quieras pecar,
Date por condenado e imagina que Dios decreta su sentencia, diciendo: ¿qué más puedo hacer por ti, ingrato, de lo que ya hice? Y ya que quieres condenarte, condénate, pues tuya es la culpa. ¿Dirás acaso que en dónde está ese modo de misericordia de Dios? Desdichado. ¿No te parece misericordia el haberte Dios sufrido tanto tiempo con tantos pecados? Prosternado ante Él y con el rostro en tierra, debieras estar dándole gracias y diciendo: misericordia del Señor es que no hayamos sido consumidos ya. Al cometer un solo pecado mortal, incurriste en delito mayor que si hubieras pisoteado al primer soberano del mundo. Y tantos y tales has cometido, que si esas ofensas de Dios las hubieses hecho contra un hermano tuyo, no las hubiera éste aguantado. Pero Dios no solo te ha esperado, sino que te ha llamado muchas veces y te ha ofrecido el perdón. ¿Qué más? ¿Qué más debía hacer Dios? Si Dios tuviese necesidad de ti, o si lo hubieses honrado con grandes servicios, podría haberse mostrado tal vez más clemente contigo. Así pues, si volvieras a ofenderle, harías que su divina misericordia se trocara en indignación y castigo. Si aquella higuera hallada sin fruto por su dueño no los hubiera dado tampoco después del año de plazo concedido para cultivarla, ¿quién osaría esperar que se le diese más tiempo y no fuese cortada? Escucha pues lo que dice San Agustín: oh árbol infructuoso, diferido fue el golpe del hacedor, mas no te creas seguro, porque serás cortado. Fue aplazada la pena, pero no suprimida. Si abusas más de la divina misericordia, el castigo te alcanzará pronto. ¿Esperas por tanto a que el mismo Dios te envíe al infierno? Pues si te envía ya lo sabes, jamás habrá remedio para ti. Suele el Señor callar, pero no para siempre. Cuando llega la hora de la justicia, rompe el silencio. Esto hiciste y callé. Injustamente creíste que yo sería tal como tú. Te arguiré y te pondré ante tu propio rostro, dice en los Salmos. Te pondrá ante los ojos los actos de la divina misericordia y hará que ellos mismos te juzguen y te condenen. Oremos, por favor. Pidámosle al Señor misericordia. Dios mío, desventurado de mí, si después de haber recibido la luz que ahora me dais, volviese a ser infiel, haciéndote
traición. Esas luces, señales son de que deseas perdonarme. Me arrepiento, oh sumo bien, de cuantas ofensas hice a vuestra infinita bondad. Por vuestra preciosísima sangre, espero el perdón ciertamente. Mas si de nuevo me apartara de vos, reconozco que merecería un infierno a propósito creado solo para mí. Tiemblo, Dios de mi alma, por la posibilidad de volver a perder vuestra gracia, porque muchas veces he prometido seros fiel y luego nuevamente me he rebelado contra ti. No lo permitáis, Señor. No me abandones en esa inmensa desgracia de verme otra vez convertido en enemigo vuestro. Dame otro castigo, pero ese no. No permitas que me aparte de ti. Si miras que he de ofenderte, haced que yo antes pierda la vida. Acepto la muerte más dolorosa antes que llorar la desdicha de verme privado de vuestra gracia. Te lo repito, Dios mío, y haced que siempre lo repita. No permitas que me separe de ti. Concededme por los merecimientos de vuestra muerte amor tan fervoroso que con vos me una estrechamente y jamás pueda alejarme de vos. Ayudadme, oh Virgen María, con vuestra intercesión y alcanzadme la santa perseverancia y el amor a Cristo Jesús. Amén. Gracias. Dios los bendiga.